Yo soy Alejandro Méndez, consultor de empresas familiares, y me pidieron en IMSA que me tomara el tiempo de moderar esta sesión. Tenemos unos panelistas de primer nivel. Yo los invitaría a dos cosas. Uno, si podemos poner nuestros celulares en modo avión, con la nubecita o algo, pues sería muy agradable que no nos interrumpa el celular. No creo que vaya a pasar nada la próxima hora en nuestras vidas o con nuestras señoras o con nuestros hijos. Entonces yo les pediría que pongamos ese contexto. La otra es que los invitaría a que fuera lo más interactivo posible esta sesión y no un tema de monólogo de los ponentes con ustedes. Entonces siéntanse con la libertad de interrumpir en el momento que ustedes quieran. Una vez más, bienvenidos al segundo encuentro en México para inversores y family office. El tema que vamos a abordar el día de hoy, que van a abordar los señores, son los aspectos económicos, jurídicos y las tendencias del mercado inmobiliario global en este 2022, que es complejo y para los próximos 5 o 10 años marca la referencia. Yo siempre digo que tú tienes que pensar por los próximos 5 o 10 años qué vas a hacer en temas de inversiones o qué vas a hacer con tu vida o qué vas a hacer en lo que estés planeando para el futuro. Me voy a permitir presentarlos a cada uno de los aquí presentes. Voy a empezar por mi estimado Rodolfo Campuzano, quien es director general de INVEX, operadora de inversiones, de ciudades de inversión. En INVEX es economista, graduado del Instituto del TEC de Monterrey, con maestría en economía y finanzas de la Universidad de Warwick en Inglaterra. Ya demasiados títulos deprimen para los que no tenemos tantos títulos, ¿no? Responsable de la gestión de inversiones del grupo financiero con activos por más de 35,000 millones de pesos y fundador del área de análisis de Invex Banco. Bienvenido, mi estimado Rodolfo, y por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. En segundo lugar, tenemos a Daniel Sánchez, quien es Partner Banking, Finance and Major Projects de Baker McKenzie Abogados, una empresa internacional legal con oficinas en las principales ciudades de la República. Estábamos platicando recientemente que la importancia de las oficinas en Ciudad Juárez por el tema inmobiliario en el norte del país ha sido muy importante. Sin embargo, pues tiene oficinas en Monterrey, en Guadalajara, en México y demás. Es abogado por la Universidad de La Salle con más de 18 años de experiencia en los campos de corporativo, energía, financiamiento de proyectos e infraestructura, y ha brindado asesoría legal tanto a desarrolladores como a prestamistas en el diseño, implementación, garantía y desarrollo de una serie de proyectos de energía e infraestructura, así como transacciones transfronterizas. Estos incluyen energía, desarrolladores privados de la IPP y proyectos de upstream, midstream y downstream de petróleo y gas, whatever that means, ¿no? También participo y obtuvo autorizaciones para varias funciones de alto perfil de la Autoridad Antimonopolio en México y conoce perfectamente y ha asesorado a clientes sobre leyes de antisoborno en México, la FCPA de los Estados Unidos, la UKBA del Reino Unido y la Ley de Prevención de Competencia Desleal de Japón. Bienvenido, mi querido Daniel. Y finalmente, y no menos importante, quien hoy nos convoca es Mariano Capetillo, fundador y director general de IMSA, licenciado en Administración de la Universidad de Belgrano, con un MBA y un DPME y un IAE de la Escuela de Negocios, con Global Inversion Program del Harvard Business School, socio fundador de ASEA, de la Asociación de Emprendedores de Argentina, miembro del grupo de interés del Real Estate del IAE, socio del Círculo Inmobiliario Español y socio de la Cámara Argentina Americana de la Florida, y que ya no sabemos en dónde vive, si en Estados Unidos, en México, en España, pero hoy está con su familia en España. No, sean muy bienvenidos a este sexto encuentro de México de Inversiones. Y vamos a empezar por abrir boca, y me gustaría enfocar la primera pregunta contigo, mi querido Rodolfo. ¿Cómo consideras que está impactando esta problemática de la guerra Rusia-Ucrania para las perspectivas de crecimiento a nivel global y sobre todo enfocado en el tema de las inversiones, ¿no? ¿Y cómo nos podría esto afectar a México y los inversionistas mexicanos? Buena pregunta. Buenos días a todos. Bueno, yo pienso que
Vamos a tratar de disectar un poquito los temas porque es una pregunta muy general. Parece ser que como muchos de estos eventos disruptivos, su impacto, sobre todo en la percepción de los inversionistas, va a ser de corto plazo. Parece ser, porque pues lo que estamos viendo es una reacción inicial muy contundente y después ya una aparente recuperación. En el tema de las expectativas de crecimiento, se hablaba hace 2 semanas de posibles correcciones muy grandes y al final de cuentas estamos viendo que pues tanto de parte de las autoridades como de parte de las casas de análisis, pues no hay tales correcciones. Obviamente hay industrias específicas que van a sufrir mucho, ¿no? El tema energético es obvio, el tema del sector industrial y las cadenas de suministro, por ahí el tema de algunos mercados emergentes relacionados con commodities y que han tenido mucha volatilidad y pues pueden tener un impacto benéfico de este conflicto. Eh, yo me quedaría con esas 3 ideas. Una es, no parece ser un evento que va a perdurar en los titulares o en la cabeza de los inversionistas en cuestión de años, ¿no? Yo diría incluso que podríamos estar hablando en el segundo semestre del aburrido tema de ahora qué van a hacer Putin y los ucranianos y si se van a poner de acuerdo o no, pero eso creo que lo vamos a desenchufar un poquito del tema de la reacción de las bolsas, de las tasas de interés, de lo que hacen los bancos centrales y sobre todo pues de la expectativa en general con respecto a la economía. No deja de ser un tema incierto, pero yo creo que en nuestro hemisferio, en el caso de México en particular, eh, pues fuera del tema, digamos, que es más vinculante, que es el tema de alza de precios, inflacionario, etcétera, no veo que vaya a resultar en un cambio de expectativas con respecto a la tendencia de crecimiento o con respecto a lo atractivo que puedan ser inversiones de capital en el país, ¿no? Creo que hay elementos mucho más importantes que van a seguir influyendo ahí. Aunque es un aspecto netamente global y que soy en el mundo de hoy, la verdad, una guerra de esta naturaleza pues, nos impacta a todos. La percepción de la guerra es totalmente diferente entre los que vivimos en América y los que viven en Asia o que los que viven en Europa. Y tú lo debes estar viendo directamente, Mariano. Tú que tienes esta visión y que vives en Europa gran parte del año, ¿cómo está impactando este tema de la guerra, este conflicto bélico, en el contexto de las inversiones inmobiliarias o la percepción o el apetito del inversionista por seguir invirtiendo en temas inmobiliarios? Ahora, sí, buenos días a todos. Muchas gracias a todos los invitados por participar de este encuentro y agradecer aquí a quienes nos acompañan. Alejandro, muchas gracias. Rodolfo y Daniel. Bueno, el propósito generalmente de estos encuentros es actualizarnos y reflexionar juntos acerca de lo que está pasando en el mundo y el impacto que esto tiene en las inversiones con el propósito de poder tomar mejores decisiones, ¿no? La verdad que, como todos saben, ha habido una emisión de dinero brutal los últimos 2 años, cerca de un 25% de la masa monetaria, y esto ha generado, digamos, una liquidez en el mercado inédita, hacía cerca de 50 años, o sea, el acumulado de los últimos 50 años equivale a lo que se emitió en los últimos 2 años. O sea, entonces, mucho de ese capital se está, digamos, inyectando en el negocio inmobiliario, ¿no? O sea, como todos sabemos, las tasas en el mundo siguen estando muy bajas. Recién ahora, con esta suba que tuvo la Fed de 0,25, pero en Europa el Euribor sigue negativo. Un bono en Europa está apenas rindiendo un 1%, por lo tanto el apetito por real estate sigue estando intacto, ¿no? Tal es así que España fue el país más caído, digamos que más cayó el PBI de los 44 países desarrollados en el COVID, 12%.
triplicó la caída de Estados Unidos y duplicó la media de los países desarrollados. Y sin embargo, bueno, el año 2021 tuvo un rebote el volumen de operaciones muy fuerte, 34%, y estuvo cerca del 12% por encima del 2019, que ya había sido un año récord, y este último enero ya arrancó 21% arriba del máximo alcanzado el año pasado, ¿no? Con lo cual el apetito sigue siendo muy fuerte. eh, y siendo egoístas, nosotros que nos dedicamos a comprar activos distress en bancos, subastas y demás, hasta esto no juega a favor, digamos, porque vemos que el mercado se está calentando. Lo mismo que pasó en Estados Unidos en los últimos 20, 24 meses, que fue un boom, se está empezando a apreciar en Europa, ¿no? Desde el último semestre del 2021 empezó a acelerarse, digamos, el volumen de operaciones, de inversiones. Europa tuvo un 25% más de inversiones en el año 2021 y un 8% más que el 2019, ¿no? Con lo cual el apetito, a pesar de todos estos eventos, sigue siendo, sigue siendo muy grande, sumado a que los principales flujos de los 200 grandes fondos y asset managers globales de real estate, eh, que están muy concentrados en Estados Unidos, 50% de la torta está en Estados Unidos, con el incremento que hubo de precios, están todos mutando hacia Europa en búsqueda de mayores oportunidades, ¿no? Y cuando hablas de Europa, ¿cuáles son estos países donde hay mucho más apetito de inversión inmobiliaria? Bueno, Europa, lógicamente, por tamaño, lo que es Reino Unido y Alemania son siempre los mercados más importantes, eh, pero los principales fondos globales buscan tal vez también oportunidades, ¿no? Entonces, además de tener presencia en estos países, eh, también tienen presencia obviamente en Francia, pero hoy los tres países más oportunos de Europa son España, Italia y Grecia. Son los tres países que, digamos, tienen todavía mucho distrés en los bancos. Por ejemplo, en España había 280.000 millones en su máximo nivel de exposición en el año 2015 en los bancos y todavía quedan 100.000 y ya está empezando a entrar de nuevo producto de la crisis, ¿no? Del COVID. Entonces, todavía hay mucho volumen. Italia es un mercado que empezó a caer en 2008 como con la crisis global de subprime y terminó a caer en el 2019 recién cuando estaba empezando a despertarse con el COVID nuevamente, con lo cual Italia es el país más caído del mundo, desarrollado, o sea, con diferencia, ¿no? Porque en Italia el proceso judicial de pasar los activos de eh, deuda adjudicado a los bancos es muy lento. O sea, la justicia allí es muy lenta, puede tardar 10 años un proceso. Por lo tanto, eso hizo que mucho inversor que invierte en real estate y no en deuda, digamos, que es la mayoría, no haya ido todavía a Italia y eso no haya generado la recuperación que sí empezó en España ya hace 5 años, ¿no? Y Grecia también es un mercado, recordamos la crisis de Grecia, que era un país prácticamente en default, y hubo un cambio de gobierno y ahora está recibiendo mucha inversión y empezando a despertar después de más de 10 años, ¿no? Con lo cual son los tres mercados que más potencial tienen de subida y que más oportunidades hay todavía en los bancos, ¿no? Gracias, Mariano. Y aterricemos un poquito en México, Daniel. ¿De qué manera está impactando este entorno eh, político-social mexicano que es como el pan nuestro de cada día para nosotros los mexicanos, ¿no? Estar oyendo entre que oímos y no oímos la mañanera y lo que va a pasar, y demás, y entre que se inauguran cosas y nos dan dolores de cabeza. Pero ¿existen mecanismos de protección a las inversiones de los inversionistas? Sí, mira, bueno, antes que otra cosa, pues agradeciendo estar aquí con todos ustedes, verles las caras y no tapabocas. Después de todo lo que ha pasado, pues hay que agradecer eso también, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente en México ahorita, pues son tiempos complicados,
¿no? Se sabe, hay turbulencia en mercados, vaya, la estabilidad que habíamos gozado todavía hasta hace algunos años ya no es tal, ¿no? En este periodo de transición todavía, transición, vaya, demasiado alargada, ¿no? Y pues ante estas turbulencias en México y en el mundo, yo creo, haciendo eco lo que comentaba Mariano, pues el sector inmobiliario siempre ha tenido esa bondad, ¿no? Ha sido ese safe harbor que mucha gente busca en materia de inversiones, ¿no? Siempre el sector inmobiliario ha sido demasiado noble. Y pues dicen los cánones, ¿no? Por lo menos uno no le pierde o difícilmente le pierde, ¿no? El valor de la inversión pues rara vez disminuye cuando está uno invirtiendo en un desarrollo inmobiliario. En México no ha sido la excepción, ¿no? Ahorita, vaya, pues ante toda crisis, ¿no? O después, pues obviamente ahorita factores exógenos tipo la guerra, ¿no? Que ahorita comentábamos. También, pues los efectos derivados post pandemia, ¿no? Han generado esta turbulencia en la que, pues, como toda complicación de mercado, pues viene una crisis, ¿no? A pesar de haber flujos de capitales, pues no, en México no ha sido el caso, ¿no? Aquí se ha restringido un poco, pues, en un afán de control, como materia de política económica pública, pues se ha controlado pues, los temas inflacionarios, ¿no? Los temas de, pues, vaya, de soltar el flujo, ¿no? A las calles. Para pues controlar la inflación. Vaya, a lo mejor es una medida atinada, pero pues lo que ha generado ha sido pues, otro tipo de crisis, ¿no? En otros sectores. Y bueno, pues en el sector inmobiliario pues, se habla siempre, ¿no? Ante una crisis, pues siempre se deriva el famoso buyer's market, ¿no? Ahorita hay muchas oportunidades de compra, de inversión, ¿no? De desarrollo. Pues bueno, ante esta pues tendencia, ¿no? En cuanto a compra y desarrollo de lo existente, en México pues sí se han visto, por un lado, pues volver a esquemas convencionales de compra de activos, pues vaya, de manera directa. Más adelante, pues con todo gusto platicaremos de otros esquemas de inversión, porque sé a lo que vamos, ¿no? Pero al final del día en México sí hay ahorita protección de inversiones, sobre todo en materia inmobiliaria, porque es lo que más, de cierta forma, da solidez y da certeza en la medida que hay una debida pues, transmisión de la cadena de transmisión de propiedad, pues en la medida que eso se cumpla, pues da una certeza a la inversión, da una certeza en que eventualmente la inversión dará el retorno esperado, o si no el esperado, algún retorno, ¿no? Y que bueno, pues sí, a consecuencia de estos temas políticos, también en México se ha buscado tener algún tipo de solidez o algún tipo de defensa, ¿no? Pues apelando al Estado de Derecho que todavía tenemos, aunque se ha cuestionado y se ha sido demasiado golpeado últimamente, pero sí se sigue teniendo esta confianza en que por lo menos la inversión va a estar protegida. Y ante la duda, ¿no? Pues nosotros, el sector legal, hemos estado explorando alternativas de dar esta certeza adicional o esta garantía adicional al inversionista para que su inversión no se vea afectada. Y esta inversión pues es generalmente en sectores de infraestructura productiva, no tanto así en el sector inmobiliario residencial, ¿no? Que sí lo hay, ¿no? Desde luego, pero no así como en una inversión para pues proyectos de gran impacto tanto en lo económico como en lo social, como en la generación de empleos, ¿no? O sea, son otro tipo de esquemas que con gusto ahorita podemos comentar y que bueno, si bien no han estado al alcance de todos por lo complejo, por el valor que se le tiene que dar, pues hasta el gasto que hay que incurrir para desarrollarlo, implementarlo, pues existen, ¿no? Y si hay una tendencia ya, pues vaya, los inversionistas, obviamente desarrolladores, lo están explorando cada vez más, pues en aras de tener por lo menos sus piezas firmes, ¿no? Ante una posible volatilidad aún mayor o pues alguna radicalización de los discursos que hemos estado escuchando, ¿no? Y ante estas alternativas de inversión viables, platicamos hace unos minutos que está la parte de desarrolladores de parques industriales en toda la parte norte y el Bajío,
también me comentabas la parte de el boom de lo que ha habido en la inversión, de la parte turística, de nuevos desarrollos. ¿Cómo sientes? Pero por otro lado viene la parte negativa de los parques eólicos y todos los temas de energía que están un poquito ahí como en tela de juicio. ¿Cómo has sentido esta tendencia de los grandes capitales institucionales a estar enfocando sus inversiones en estas áreas? Pues mira, los inversionistas institucionales, vaya, no han perdido el miedo, ¿no? O sea, eso es lo bueno, la buena señal, y atrás de ellos mucha gente lo sigue, entonces así ha mantenido un cierto, vaya, apetito todavía por este tipo de mercados, ¿no? Mencionas los parques industriales que platicábamos, pues hay un boom, obviamente hay sectores, pues vaya, valga la redundancia, está seccionado, ¿no? En regiones, atendiendo al tipo de gobierno y las facilidades que estos dan para hacer este tipo de desarrollos. Pero sigue habiendo este apetito. Parques industriales ha sido, ha tenido un crecimiento exponencial los últimos, pues yo diría, de 5 a 10 años para acá, desde el sexenio anterior, cuando hubo la decisión para establecerse aquí otras 3 armadoras de automóviles. O sea, México ya pues, es potencia mundial en fabricación, exportación, producción de toda la cadena de valor y en toda la cadena productiva. Pues en México, toda la parte, vaya, autopartes y componentes en la industria, pues somos, pues vaya, primeros top 3, ¿no? A nivel mundial. Eso aunado a las cadenas de logística, ¿no? La cercanía con el mercado de Norteamérica, pues obviamente pues, nos puso en el mapa y eso ha generado mucho desarrollo en sectores pues que antes no veíamos, ¿no? Y que a su vez ha repercutido también pues en la parte, obviamente México pues siempre fue un atractivo turístico, y como tal ha habido, ante la baja en los precios o en la facilidad que se ha dado últimamente para este tipo de desarrollos, ¿no? La flexibilidad que se ha dado en materia de permisos, pues ha desencadenado un apetito en estos desarrollos pues costeros y en ciudades. Obviamente el esquema de pueblo mágico para cierto tipo de ciudades también fue atractivo, ¿no? Vemos el caso de San Miguel de Allende, es increíble lo que han hecho, ¿no? Entonces, pues el establecimiento de inversiones en esos rubros también para México ha sido, pues vaya, un game changer y bienvenido, ¿no? Y sigue creciendo. Y seguirá, sí, afortunadamente, Sí. ¿no? Pues es una buena noticia. Pero cambiemos un poquito el tema del entorno económico. ¿El Banco de México moderará su postura para alinearse con la Fed? Nos preguntamos. ¿O seguirá incrementos de 50 puntos base? ¿Y hasta dónde llegará la tasa de referencia este año y qué pasará con las tasas de largo plazo en Estados Unidos y en México de la Fed? ¿Y Banco de México endurecerá su postura? ¿Qué nos puede decir y cómo afectará esto el tema de la percepción de la inversión inmobiliaria? Bien. Bueno, es un hecho consumado que las tasas van a seguir subiendo. El día de antier, la Reserva Federal, bueno, desde la semana pasada la Reserva Federal dio un primer paso en subir la tasa, pero antier hizo un refuerzo muy llamativo porque el presidente Powell dijo, tenemos que subir de manera expedita los intereses para alcanzar las expectativas que tiene el mercado y doblar una inflación que anda alrededor del 9%. Entonces, al día de hoy, pues estamos viendo un mercado que está descontando que las tasas van a ser muy altas. En el caso de Estados Unidos, una tasa que hoy está entre 0 y 0.25, la tasa de fondos federales, la misma Reserva Federal estima que va a estar alrededor del 2% al cierre de este año, ¿no? Se anticipan incrementos pues 5 o 6 veces, incluso se anticipan incrementos de medio punto para mayo y junio, cosa que no estaba sobre la mesa. La Reserva Federal publica una expectativa trimestral, los miembros de su comité de mercados abiertos, pues cada quien dice, bueno, ¿dónde estimas que va a estar la tasa de fondos federales? Y para el cierre del 2024 se estima que esa tasa puede estar entre el 3,5% y el 4%, ¿no? Quizá en una secuencia más acelerada este año y la mitad del próximo y luego un poco más suave, pero lo que hemos visto a raíz de esa expectativa,
la firmeza de las declaraciones primero del comité en sus statements y luego del presidente Powell. Pues hoy en día la expectativa del mercado es que va a haber un incremento de tasas bastante relevante, ¿no? Que sí hay una decisión de ir tras la inflación y de doblarle rápido la espalda, y pues ahí vamos a ver esa progresión. Las tasas de los bonos de 10 años del Tesoro, por ejemplo, al día de hoy están en 2.40. 2.40 es casi un punto porcentual a como estaban pues hace 3 meses o 4 meses y más de medio punto porcentual de donde estaban en febrero, ¿no? Entonces creo que sí hay, pues es un hecho consumado que el mercado está esperando eso y que va a suceder, ¿no? En el caso de México, el Banco de México no va a moderar su postura porque no tiene cómo hacerlo, ¿no? La inflación aquí también está fuera de control. Es muy posible que tanto aquí como en Estados Unidos haya un descenso rápido de la inflación en los elementos que son muy volátiles, en especial los precios de la energía. Pues ya vimos al petróleo ir y venir a un 20% en cuestión de semanas, y pues esos regresos probablemente en 1 o 2 meses estén repercutiendo en que la inflación general baje, pero las inflaciones subyacentes, que es justo las que eliminan esos efectos volátiles, pues van a ser más altas incluso este año. Y en Banco de México no tienen otro instrumento para tratar de defenderse contra la inflación. Incluso esta Junta de Gobierno del Banco de México pues ha ido aprendiendo en el último año y medio cómo reaccionar ante los mercados. No es solo un tema de saber de política monetaria, yo lo digo muchas veces en muchos foros. Las juntas de gobierno o los bancos centrales en mercados emergentes tienen que hacer también una labor de risk management muy profunda, porque pues no es solo lo que tú hagas, sino lo que está sucediendo alrededor, y eso es lo que creo que nuestra junta de gobierno ha ido aprendiendo. Yo creo que vamos a ver medios puntos este jueves, mañana, y vamos a ver probablemente una tasa que de aquí al cierre de año pues puede estar entre el 7,5% y el 8%. Todas las estimaciones teóricas o los modelos, incluso ayer estaba leyendo un reporte de una correduría americana. Si yo hago un modelo tradicional y proyecto la tasa con la tendencia actual, pues arroja niveles arriba del 9% el año que entra. Ojalá no lleguemos a tanto, pero eso pues depende mucho de lo que pase afuera. Yo creo que este año es un año en donde vamos a correr con tasas crecientes, sin duda, y el Banco de México no va a ser la excepción, y creo que pues, es lo que tiene que hacer. Punto. Y eso invita al inversionista mexicano a pensar fuera de la caja y pensar en otros mercados que sean más atractivos por temas de financiamiento, o ¿cómo lo estás viendo tú? Yo lo veo en dos pinzas. Una es, invita a los inversionistas en un mercado como el que tratamos casi todos aquí, que es inversionistas de alto patrimonio, a buscar costos de financiamiento menores en otros lados. Y yo creo que sí hemos visto algo de tendencia en ese sentido, porque aquí en México las tasas nunca fueron lo suficientemente bajas como fueron en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Para quien puede acceder a ellas. Pero sucede el fenómeno contrario, ¿no? Las tasas, mientras más alta es la tasa de interés en proporción a la que hay afuera, pues este efecto del carry trade es muy poderoso. Lo estamos viendo reflejado en el tipo de cambio, y yo creo que más bien invita con inversiones especulativas, pero invita a muchos capitales a tomar activos en pesos, aunque sea de corto plazo, ¿no? Y en ese contexto, Mariano, ¿qué es lo que tú estás viendo con la experiencia que tienen ustedes en el extranjero y viendo el mercado mexicano, en este apetito del inversionista mexicano de permanecer en México haciendo este tipo de inversiones que tienen ciertos niveles de apetito o de preferencia al riesgo, o lo que tú estás viendo de que de repente quieran irse al extranjero, ya sea
España o el mismo Estados Unidos, que sigue siendo un país muy grande? Bueno, respecto al tema de la tasa, nosotros vemos que va a seguir siendo una tasa de interés negativa frente a la inflación. Los bancos centrales necesitan licuar un poco toda la deuda que se ha generado, por lo tanto, a pesar de la suba de tasas, creemos que siempre va a estar por debajo de la inflación, ¿no? Y creo que van a ir jugando, digamos, monitoreando el impacto de cada suba como para poder establecer, digamos, el ritmo de subas. Por lo tanto, creo que eso siempre favorece a la inversión en real estate, que es el refugio frente a la inflación, ¿no? Como todos sabemos, la tasa de apreciación de un activo inmobiliario es equivalente a la inflación. Por ejemplo, en los últimos 100 años en Estados Unidos un inmueble ha crecido 3.1 anual y la inflación fue 3%, con lo cual la tasa real siempre es cero. Y si tenemos una tasa de interés negativa frente a la inflación, no vamos a estar pudiéndola superar con el inmueble, ¿no? O sea, es un buen refugio y eso lleva obviamente a buscar alternativas de inversión. Eh, en Estados Unidos creemos que la tasa en algún momento va a impactar, principalmente en los activos comerciales, que son los que compiten generalmente con la renta fija, ¿no? Al subir la tasa, sube el interés de los bonos y eso atenta contra los activos comerciales que están en rendimientos muy bajos. Como saben, Estados Unidos está 55% arriba del máximo alcanzado en la burbuja del 2008, el mercado inmobiliario residencial, y el comercial está 52% arriba. Y si lo categorizamos por segmento, multifamily, que es un segmento que muchos inversores invierten en Latinoamérica, en Estados Unidos está 118% arriba del máximo alcanzado en el 2008, con rendimientos que están en algunos casos por debajo del 4%, con lo cual, cuando le subas 2-3% a la tasa, imagínate que ahí inevitablemente va a haber una corrección. Entonces, Estados Unidos creemos que el impacto de la suba de tasas, principalmente a los activos comerciales, los va a afectar. Al activo residencial hay una fuerte demanda, incremento de costos y demás, con lo cual todavía no se puede predecir, digamos, qué puede llegar a pasar, digamos, si va a ajustar o se va a mantener, ¿no? En cambio, en Europa las tasas siguen siendo muy bajas, Euribor negativo. Las subidas creemos que va a ser, si existen, muy leves. Por lo tanto, va a haber mucho apetito de posicionarse así, ¿no? O sea, vemos mucho más oportuno en ese sentido Europa que Estados Unidos. Latinoamérica recibe el 1% de la inversión global, digamos, y en un contexto inflacionario, en un contexto de altas tasas y demás, creemos que bueno, va a estar perjudicado, digamos, en recibir inversión extranjera de los grandes fondos, ¿no? Por lo tanto, estábamos transitando en toda Latinoamérica una corrección de precios, un ajuste, después del boom de la década del 2005-2015, y creemos que esto va a continuar. O sea, no vemos recuperación o fuerte apreciación en el corto plazo en Latinoamérica, ¿no? Gracias, Mariano. Y en este contexto, Daniel, y siendo evidente los cambios de mentalidad en el inversionista, sobre todo mexicano, ¿cuáles han sido los medios o las formas legales que ustedes han visto para llevar a cabo estas inversiones en el sector inmobiliario? Pues mira, ha sido, vaya, muy dinámico, ¿no? Hemos visto, vaya, el mindset del inversionista ha sido, espera lo mejor, prepárate para lo peor, ¿no? Creo que es muy atinado. Y vaya, lo que hemos visto en general, pues son esquemas, ha sido un mix entre lo clásico y lo moderno, ¿no? Hay esquemas de adquisición, compra típica, desarrollo de condominio, ¿no? Mucho desarrollo fraccional, ¿no? Los famosos fractionals que ya están implementándose en México con ya es probada la experiencia y pues ha sido un esquema sólido, ya la gente en México, inclusive ya el consumidor final le ha perdido el miedo, ¿no? Porque antes, pues, en México
siempre ante lo novedoso, ante lo desconocido, pues lo primero es dudar, ¿no? Y más por experiencias, porque en México han habido, yo creo que todo el mundo hemos sufrido alguna. Entonces, pues estos esquemas típicos en cuanto a adquisición, pues se han visto también, pues digo, no afectados, pero sí complementados por estos otros esquemas novedosos, ¿no? También eso en tema de adquisición como tal. Ahora, para desarrollo, ¿no? Proyectos Greenfield ha sido pues el inversionista institucional, generalmente se asocia y empieza un proyecto de cero, ¿no? Se asocia con un tecnólogo, un desarrollador en sí, ¿no? Propiamente el que está en el día a día haciendo el desarrollo. El inversionista está pues, a 10,000 pies todavía, nada más vigilando su inversión y eventualmente esperar su retorno, salirse. Y en esos esquemas se ha visto más diversidad, ¿no? Pues, se ha recurrido a las fibras, ¿no? Por los beneficios que estas pues, ya conocemos, ¿no? Yo creo que todos hemos visto alguna, estamos participando en alguna. Se ha visto, bueno, se habla desde hace, pues, a partir de la reforma, ¿no? Hace 6 años, 7, se viene hablando de que vienen las fibras ¿no? En materia de energía. Pues desafortunadamente no han sido debidamente implementadas las que existen al día de hoy, no se ha podido explotar muy bien ese sector, ¿no? Pero ahí están. Y en materia turística, ¿no? Y sobre todo en la parte sí también residencial, ¿no? Residencial plus, que pues todos hemos visto, ¿no? El boom que han habido, por ejemplo, en los desarrollos inmobiliarios en Tulum, ¿no? Que de 3, 5 años para acá ha sido pues una coinversión en un pool de inversionistas que sin llegar a una formalidad pues se juntan capitales, como mencionabas ahorita, Mariano, pues en el que, bueno, pues Friends and Family se juntan, hacen un pool de inversión, desarrollan, se dan un retorno, se pacta una contraprestación de lo que se obtengan en el retorno, ya sea en venta o en arrendamientos, ¿no? U otros desarrollos que están ex profeso para este tipo pues, de habitaciones temporal tipo Airbnb y estos esquemas pues de renta por, pues llamémosle de día con día, ¿no? Fuera de un esquema típico de hospedaje. Entonces, pues se han hecho inversiones en toda esta universalidad de posibilidades, ¿no? Y vaya, pues hay todavía certeza en ese sector, hay los medios para hacerlo y desde luego, pues es algo que estamos viendo cada día más, ¿no? El mercado ha sido tan cambiante que pues va por delante de las leyes, ¿no? Y vaya, pues el inversionista está buscándose la forma pues de no perder eso, ¿no? O sea, perder la solidez de su inversión. Gracias, Daniel. Y bueno, una pregunta que es obligada es el tipo de cambio, Rodolfo. ¿Cómo sientes que estabilidad del tipo de cambio mexicano, que algunos lo entendemos y otros no lo entendemos, podría o está afectando el tema de la inversión o del inversionista en México? Pero yo creo que es muy sorpresivo para muchos la estabilidad. Yo hablaría de que no podemos tener una expectativa de un tipo de cambio sumamente inestable. México no necesita dólares. Es una gran diferencia entre los países emergentes, ¿no? No tenemos un nivel de endeudamiento tan grande que nos genere un requerimiento de flujos para pagar intereses, por ejemplo. Tenemos un nivel de cuentas externas pues bastante equilibrado, ¿no? Nuestra balanza comercial no llega ni a 1% del PIB, la cuenta corriente no suma más de 20,000 millones de dólares. Eso se financia casi solo con inversión directa, como las que estamos hablando aquí, más esos 50,000 millones de remesas que existen, ¿no? México es un país que tiene flujos de dólares positivos casi todo el año, desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, si uno habla de estabilidad,
en un plano, digamos, más amplio de tiempo, México lleva por lo menos 6 años con un tipo de cambio que promedia ahí los 20 pesos, 20, 50, con pulsaciones obviamente hacia arriba, pero si uno se fija, desde el 2017 llegamos más o menos a ese rango y ahí hemos estado, ¿no? Superando la pandemia que ganó Trump y vivió Trump en Estados Unidos 4 años, que ganó el gobierno de la 4T y llevamos 3 años con él. Esos no son elementos que afectan en un tipo de cambio obviamente libre, de mercado, con un país que es con una apertura comercial tan grande como la que tiene México. Es un país netamente manufacturero, que tiene flujos de intercambios de bienes intermedios y bienes finalizados hacia Estados Unidos y a buenas partes del mundo. México tiene una moneda muy líquida y muy sólida desde el punto de vista de flujos, ¿no? Y pues tiene sus pulsaciones, ¿no? Y no necesariamente son lo que se comenta en las mañaneras, más bien son noticias relevantes. Sucede la guerra en Ucrania y nos vamos a 21:40 hace 3 semanas, y en cuanto se empiezan a distender las cosas, ya estamos hoy a 20:25, ¿no? Y así podría enumerar bastantes episodios. Obviamente en la pandemia nos fuimos a 24 cuando se abrió, ¿no?, el tema, y en cuestión de 2 o 3 meses estábamos de nuevo en el mismo rango. ¿Qué es lo que puede generar una tendencia hacia niveles más altos o romper ese rango, ¿no? Pues algo que atente contra esos flujos que existen, ¿no? Y hay un episodio muy elocuente que sucedió en 2015 y 16, y lo describo muy rápido, ¿no? En 2015 teníamos un gobierno que había dicho que iba a mover a México. Y la manera o la estrategia que como pretendía mover a México era primero realizar las reformas que eran necesarias, que se hicieron en el 2012, 2013, y luego endeudarse o generar déficits públicos más altos, porque las tasas de crecimiento tan grandes que iba a haber en el 2017, 18, finales de sexenio, iban a compensar esos déficits de 5% del PIB, del sector público, etcétera, y los niveles de endeudamiento. Y resultó que en el 2015 el precio del petróleo se derrumbó de $100 a 30, y esa apuesta de ese gobierno pues, se vio truncada. Ese gobierno tuvo que reaccionar a restringir gasto, a limitar el crecimiento, y en ese momento vimos un tipo de cambio que estaba a niveles de 13 pesos o de 14 pesos, irse hacia niveles de 20. Entonces, eso rompió el rango. Tendríamos que ver una historia así, y yo la verdad no la veo. Y para cerrar diría, ha sido muy sorpresivo, y quizá la mayor decepción de los detractores del gobierno en México era que anticipaban un desastre de finanzas públicas, y no ha sucedido tal, ¿no? Es muy cuestionable la orientación del gasto público y muy cuestionable en muchas cosas, pero no se gastan un peso más de lo que tienen, ¿no? No tenemos un nivel de endeudamiento que nos requiera flujos de corto plazo, como es el caso de Brasil, de Turquía, de Argentina, ya no, de Colombia, etcétera. Y es un gobierno en el tema estrictamente financiero, llamémoslo así, es un gobierno muy conservador, quizá más que algunos otros. Suena como una historia hermosa y fantástica, ¿no? Pero no, No lo es. no lo es. No, a ver, es que yo creo que la problemática no reside ahí. La problemática que tenemos en México es que no solo durante este gobierno, sino en los últimos 4, crecemos muy poco. Es más, no crecemos, ¿no? En la mayoría de los casos. No hay factores que detonen un crecimiento mayor, y quizá tenemos un elemento que estorba, entre comillas, no me malinterpreten,
que es el vínculo con Estados Unidos, que nos mantiene creciendo 1 o 2% cada año porque el sector industrial es muy dinámico, ¿no? A lo mejor hubiera, pues, a lo mejor políticas más agresivas para buscar canales de crecimiento si no tuviéramos como esa especie de colchón. Pero el gran problema de México es generar más crecimiento, detonar más inversión, etcétera. No es un problema de cuentas, no es un problema estrictamente financiero, ¿no? No tenemos una inflación elevada, seguimos teniendo un Banco de México que sube las tasas cuando requiere para moderar la inflación, tarde, aprendiendo, con una junta de gobierno que se ha tardado en reaccionar, pero que ahí está, y no tenemos necesidad de dólares, ¿no? A veces ser lentos en el aprendizaje nos ha ayudado. Pero en ese contexto, Mariano, y tratando de traer una oferta propositiva a los inversionistas, los particulares, los family office que están aquí presentes, ¿cuáles son estas áreas de gran oportunidad que ustedes como expertos ven? No nada más en México, en el mundo. Ok. Nosotros hoy estamos viendo, como comentábamos, Europa como un destino muy atractivo frente a Estados Unidos y Latinoamérica. Inclusive hablando de tipo de cambio, el euro hoy está muy competitivo, o sea, hace un año atrás estaba cerca de 1,25 y está a 1,10, con lo cual eso lo posiciona mejor, digamos, frente a otros países, inclusive de cara al turismo. Por lo tanto, vemos que, como decíamos, lo mismo que pasó en Estados Unidos los últimos 2 años, empieza a pasar en Europa y creemos que los próximos 36 meses van a ser excepcionales, ¿no? En un contexto en donde hay muy poco inventario, hay una demanda muy fuerte, estamos todavía con tasas cero, o sea, hoy familias toman un préstamo hipotecario a 30 años a menos del 1% en España, por ejemplo, y préstamos de inversión en torno al 2%, 2,25%, a tasa fija inclusive, con lo cual, con la inflación que hay, el incremento de costos que estaba viendo, que bueno, se va acelerando porque hay un tema de muy poco stock, ¿no? Eso presiona mucho a la suba, ¿no? Entonces, creemos que la gran oportunidad está allí. Luego ya entrando en qué segmentos, los más castigados, como en todo el mundo en el COVID, fueron turismo, o sea, hotelería, retail principalmente, luego oficinas, los menos afectados o hasta los favorecidos, vivienda y logístico, ¿no? Entonces, turismo en España es muy importante, representa el 14% del PBI, es el país que más impacto tiene el turismo, por eso también lo que sufrió, digamos, con el COVID, ¿no? España hace 30 años lo visitaban 22 millones de turistas y en el año 2019 lo visitaron 84 millones. Cuadruplicó el volumen de turistas frente y pasó a ser el segundo país del mundo y estaba previsto que en el 2023, si no se daba la pandemia, superase a Francia y ya fuese el primero. Y los países que competían, que son México, Estados Unidos, Italia, Francia, en los últimos 30 años apenas duplicaron el turismo. Con lo cual, todo lo relacionado a turismo en España es difícil equivocarse, ¿no? Tal es así que Blackstone, el fondo número 1 del mundo, antes de la pandemia compró el fondo español más grande de hotelería y hoy se pueden comprar hoteles 30-40% debajo de lo que pagó Blackstone, con lo cual difícil equivocarse, ¿no? Luego en el tema retail también hay grandes oportunidades, principalmente el sector supermercados, el sector hostelería, que se le llama así, que es todo lo que tiene que ver con gastronomía, restaurantes y demás, y tiendas, ¿no? Obviamente supermercados fue el que más rápido reaccionó y está muy fuerte. Todo lo que es restauración, restaurantes, está recuperando bastante rápido lo perdido. Tiendas viene un poco más lento, ¿no? En viviendas, bueno, también hay mucha oportunidad.
todavía en los bancos. Eso es lo que permite, digamos, que todavía, a pesar del volumen y la absorción que está viendo, que es muy fuerte, todavía haya algo de oportunidad así en ese segmento. Logístico mucho más difícil, es un segmento muy caliente, no se vio afectado por la crisis, al contrario, se vio favorecido, los rendimientos ya son muy bajos, suele haber algunas oportunidades, pero fuera del tamaño de oportunidades que buscan los grandes fondos, que son activos de 20 millones en adelante, con operadores muy grandes y demás. En tamaños más pequeños suele haber algunas oportunidades, pero está bastante complicado ese segmento, ¿no? Y oficinas es el segmento más incierto, porque a pesar de que las rentas, o sea, el valor de las alquileres han bajado, eh, todavía no se ven reflejados en los valores de venta, ¿no? Por lo tanto, no estamos viendo activos hoy ese segmento, porque está difícil, digamos, que se reconozca la pérdida de valor que evidentemente tuvo por una baja en los flujos. Gracias, Mariano. ¿Hay algunas restricciones para mexicanos, ya sea institucionales o privados o family office, para invertir en España? Bueno, inclusive hay un convenio de doble imposición que hace muy amigable, digamos, fiscalmente inclusive, la inversión allí, ¿no? Además también está el atractivo para mexicanos y todos los latinos de obtener la Golden Visa, que muchos, eh, digamos, aprovechan también esa oportunidad. Pero no, es muy, la parte fiscal, inclusive eh, si una compañía mexicana es dueña de una compañía española, que generalmente esa es la estructura que se arma generalmente, eh, los impuestos que se pagan en España a las ganancias, a la renta, luego se pueden deducir aquí en México, ¿no? Con lo cual es muy conveniente fiscalmente también el binomio México-España. Y en ese contexto, Daniel, ¿qué han visto ustedes en su práctica en Baker McKinsey de llevar la inversión a mercados extranjeros y cuáles han sido estas oportunidades? Sí, mira, vaya, ha sido haciendo también eco a lo que menciona Mariano. El inversionista siempre va a buscar siempre la mayor certeza, ¿no? Teniendo además estos, pues, cherry on tops, ¿no? Como puede ser el caso de la visa de inversionista. Entonces, muchos sí hemos visto recientemente, ante la incertidumbre o la volatilidad que puede haber en el mercado local, sí hemos visto esta, no llamaría propiamente fuga de capitales, pero sí el tratar de diversificar el lugar de la inversión en aras de obtener algún beneficio o protección, ¿no? De manera local, ¿no? Como menciona Mariano, pues, se ha visto ahorita una tendencia para obtener algún beneficio bajo tratados para poder cubrir tu inversión y entrar en capítulos de protección de inversiones bajo estos mismos tratados, lo cual implica llevarte tu inversión a un país con el que México tenga algún tratado, que tenga algún convenio bilateral para protección recíproca de inversiones, y de ahí regresar la inversión hacia México o quedarse allá. Esto es una tendencia de los últimos, no, vaya, no es nueva, ¿no? Pero sí se ha incrementado en los últimos años, y lo que ahora se ha hecho es precisamente, vaya, y retomando algo que mencionaba Rodolfo, la política que se ha seguido en México, creemos, o generalizadamente vemos como no es tan mala, pues en materia macroeconómica, ¿no? Pues no es tan mala, pero podría estar mejor, ¿no? O sea, creo que ha sido la crítica generalizada, lo que más pues hemos visto. Y en eso va el no cambiar las reglas del juego, que es donde ha impactado la inversión, ¿no? Nosotros como abogados hemos visto eso porque ya inversiones en marcha se están viendo afectadas por cambios en las rectorías de proyectos o la dirección que se quiere dar a los proyectos de infraestructura productiva, y que el inversionista no lo toma bien, desde luego, y busca combatir o protegerse, ¿no? A priori de este posible cambio en las reglas.
Para lograrlo, definitivamente la única forma es pues interponer algún recurso, alguna acción legal y entre eso ya como en la parte correctiva, ¿no? Pero en la preventiva sí hemos visto esta fuga o migración de capitales para obtener algún beneficio de protección o cobertura a las inversiones ya en territorio nacional o que permanezcan en otra jurisdicción. Vaya, todos sabemos, yo creo que hago siempre la broma, ¿no? Todos tenemos un amigo inversionista en Miami, ¿no? Todo el mundo está en Brickell, todo el mundo está pues, en Texas, en Woodlands, ¿no? Se llevó algo, pues están desarrollando alguno de estos supercut malls, ¿no? Como les llaman, que son, pues, vaya, son infraestructura productiva en otro país, ¿no? Que dan otro beneficio, el de la visa, etcétera. Y, y esto es derivado de una inestabilidad en estas reglas de juego, pero que legalmente existen mecanismos de protección, existen medios legales para protegerla, inclusive pues defenderla ante una posible, pues vaya, pues, hablemos propiamente de una expropiación, ¿no? En mayor o menor medida, pero sí hemos estado viendo ya casos en los que pues la restricción al desarrollo de un proyecto ya puede catalogarse como una expropiación bajo estas definiciones de tratados, ¿no? Entonces sí es algo que ya estamos viendo y es algo que hemos ayudado a varios inversionistas tanto a hacerlo afuera como a la permanencia aquí en México. Gracias. Y antes de pasar a la última pregunta que tengo para cada uno de ustedes, me gustaría saber si ustedes tienen algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta para los panelistas, sin miedo. Aquí no vamos a calificar por preguntas capciosas. Esto es como la escuela, nadie levanta la mano. Pero bueno, si no es así, a mí me gustaría preguntarte, Rodolfo, hemos tocado el tipo de cambio, hemos tocado factores exógenos. ¿Qué nos puedes decir de qué tanto está impactando este tema de la inflación? Porque la inflación está en todo el mundo, diferentes países con diferentes momentos, pero también la tendencia de que, sobre todo a finales del año pasado, se prevé un crecimiento en casi todos los países para este año. Pero esta dicotomía entre inflación, crecimiento, este, como variable para el tema de la inversión inmobiliaria. Sí, yo creo que siendo muy reflexivo y un poco atrevido, y citando un poquito algunas cosas que hablaba Mariano hace rato, eh, creo que los bancos centrales lograron su objetivo de detonar más inflación, ¿no? Que establecieron desde la crisis del 2008-2009 con esta, eh, eh, digamos, provisión de liquidez a mansalva, que se acentuó con la pandemia, pero que a final de cuentas pues, requería de un nivel de inflación mayor al que existía. No existía inflación, de hecho en algunos países pues era prácticamente nula, y que sin duda pues, es un elemento muy facilitador para licuar deudas, que era el término que tú usaste, ¿no? Y no hay que olvidar que en especial después del 2020 los endeudamientos públicos en el mundo se hicieron históricamente los más grandes que ha habido y en tamaños bastante desproporcionados. Creo que el tema fue poco previsible en términos de magnitud y pues estamos en un momento en que la magnitud está siendo relevante porque pues hubo una conjunción de factores, ¿no? La recuperación tan violenta que tuvo, por ejemplo, temas de consumo, la salida muy rápida de la pandemia en términos de movilidad y de actividad económica, y este enorme banco de liquidez que además estaba después del 2020 en manos de las personas y no necesariamente del gobierno, ¿no? Entonces, creo que los bancos centrales no fueron necios en reaccionar con la lentitud que hemos estado viendo. Sí hay que recordar que
Por ejemplo, en el caso de la Reserva Federal en Estados Unidos, hace un par de años, previendo que iba a haber una inflación mayor, no de 9%, pero sí de 4 o 5%, hablaba de que iba a ser tolerante con una inflación mayor al promedio y que ya no iba a fijarse un objetivo de 2% rígido, sino que tenía que observar un promedio móvil porque venía esta ola de restitución de crecimiento, etcétera. Yo creo que cuando pues, se dieron cuenta que no hay transitoriedad, cuando la inflación es 9%, pues ya estamos viendo una reacción hacia el otro lado. No es la inflación que los que pintamos canas en este lugar vivimos en México en los años 80, ¿no? Vamos a incluir a Daniel también, aunque no se le notan. Bueno, sí. Y a lo mejor Mariano, porque Se lo en pinta. Argentina también hubo esas inflaciones, ¿no? Pero no es un fenómeno como ese. Un fenómeno de hiperinflación con falta de control, pues obviamente perjudica muchísimo al crecimiento. De hecho, en los primeros años, en mis primeros años profesionales y en la escuela nos decían, oye, si no logramos romper con este fenómeno de inflación, no podemos crecer de ninguna manera porque no hay manera de prever, las tasas de interés son enormemente altas, no hay incentivos para la inversión, etc. Yo creo que no estamos en eso. Yo creo que la inflación el año que entra va a ser menor que esta. Yo creo que vamos a tener muchos años todavía de tasas reales negativas o cero en el mundo desarrollado, por lo menos. Pues yo creo que el ambiente de crecimiento y de estímulo de inversiones ahí va a estar, ¿no? No creo que sea esto más que un fenómeno que a lo mejor está impactando más en los mercados financieros que en el resto de la economía, aunque pues obviamente todos nos quejamos de que los limones son muy caros, ¿no? Sí, pero en este contexto, déjame hacerte una pregunta que no hemos hablado nada del impacto o de la nueva tendencia de la nueva potencia mundial que es China, ¿no? Que de alguna manera nos ha beneficiado en el sector inmobiliario de toda la parte de la franja norte del país, esta cercanía eh, con Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista global, ¿dónde ves este juego de China, benéfico o no para México? Bueno, es que yo creo, no soy un experto, voy a aventar algunas ideas que medio ubico, pero creo que estamos en una etapa o estamos entrando en una etapa en donde el orden económico mundial es de desglobalización y de nuevo de regionalización, ¿no? O de ambientes más locales en términos comerciales, ¿no? Y creo que pues, el efecto de China que fue tan poderoso como para lograr erradicar la inflación prácticamente en el mundo en los años 90 y en los primeros 10 años de este siglo, pues no va a estar ahí, ¿no? O sea, yo creo que no, hay mucha especulación de este nuevo esquema en donde Rusia y China van a ser un bloque y que compite con Estados Unidos, y yo creo que la competencia sin duda va a ser más en el terreno comercial, de avances tecnológicos, etcétera, y ahí pues el tema de los precios se va a volver a dispersar, ¿no? Va a haber inflaciones distintas, no va a haber este jalón global que dio la producción tan barata en China o en Asia, si quieres, hacia muchos lados. Eh, creo que hacia allá vamos, ¿no? Entonces es un nuevo orden, no es un esquema inflacionario per se, y yo lo que pensaría es que más bien es eh, pues que vamos a tener que aprender a convivir en este nuevo regionalismo en donde a lo mejor pues ya no es comprar el bien intermedio en México simplemente por el hecho de que es más barato, sino por una cuestión estratégica, ¿no? Pues, tengo que comprarlo aquí en lugar o mandar a hacer aquí en lugar de hacerlo o traerlo de China o de otros lados, ¿no? Yo creo que
China tiene problemas serios en su sector inmobiliario en especial, y tiene pues hoy en día de nuevo el tema de su de que está poniéndose en cuestión su estrategia de cero COVID, porque en algunas regiones está surgiendo. Y es muy curioso que lo que vimos también la semana pasada, por ejemplo, en los mercados financieros, fue que China decidió capitular un tema que había decidido establecer orden en sus bolsas, en los flujos de inversionistas extranjeros que invertían en acciones en China, en la cotización de las grandes empresas chinas en Estados Unidos. eh, Como que hubo una política de mucha restricción ahí, y pues el tema del rescate de su sector inmobiliario, eh, a través de sus bancos estos de inversión privada. Y pues a partir de la semana pasada, por lo menos fue muy elocuente que el discurso tal de las autoridades en China fue, pues es que nuestro objetivo de 5,5% de crecimiento este año no lo vamos a lograr. Entonces vamos a revertir toda esa política, vamos a impulsar a las bolsas, vamos a volver a... Bajaron las tasas de interés en China la semana pasada. Hay esta como actitud un poquito caprichosa de las autoridades dependiendo de dónde va la ola, pero pues están jugando su juego hacia el interior de China, ¿no? Yo creo que el tema importante es, ya no estamos en un esquema de globalización, o sea, la tendencia no es esa, obviamente el mundo es globalizado y no va a dejar de serlo, pero la tendencia es de nuevo hacia regionalismos, y en especial este vínculo Rusia-China y probablemente la India, pues es mucho más poderoso que propio Estados Unidos o Norteamérica per se, ¿no? Entonces va a ser muy interesante hacia adelante. Insisto, no creo que sea un tema inflacionario, pero sí va a ser un tema de dispersión de precios, o sea, no va a costar lo mismo algo aquí que a lo mejor si lo compramos en Asia, o lo compramos en el este de Europa, o lo compramos en Europa Occidental. No va a haber esa homologación de precios que hubo por muchos años, ¿no? Pero este concepto de regionalización podría ser bien interesante y una ventaja competitiva para México, es decir, México, Estados Unidos, México, algunos países de Europa en este contexto. Y finalmente a mí me gustaría dos preguntas, una para ti, Daniel, en el tema de la digitalización. Se habla mucho en este contexto y de la tokenización de activos y la posibilidad de inversiones en este rubro. ¿Cómo funciona esto en la experiencia de ustedes? Mira, sí, sí, como bien dices, es algo novedoso. El nombre de por sí pues es apantallante, ¿no? Tokenización de activos inmobiliarios, dices, wow, ¿no? Pues la tendencia, el mundo digital es la tendencia, pero vaya, en esencia es algo que pues no se reinventó la rueda, ¿no? No están descubriendo el hilo negro y pues digo, el mejor ejemplo es pues una sociedad por acciones, ¿no? O sea, tú lo que compras es una acción, esperas que haya un registro, que se te reconozca como accionista, que tu acción no pierda valor, que al contrario, o sea, crezca su valor del activo subyacente y en su caso te pague un rendimiento, no un dividendo, ¿no? La tokenización de un activo inmobiliario funciona de forma similar, ¿no? Vaya, o sea, no es algo que en esencia deba sorprender demasiado, ¿no? Ahora, lo que sí es un tema a evaluar, ¿no? Ya sí es la parte del el wow factor, pues es cómo se va a documentar esta tokenización, ¿no? Ahí ya nos metemos en temas pues de informática muy cutting edge, ¿no? Ahorita viene el blockchain, es pues el medio idóneo con el cual se va a sustentar toda esta tokenización, o ya la materia de inversión en estos NFTs, ¿no? Los non-fungible assets, ¿no? Los bienes no tangibles, ¿no? Fungibles no tangibles. Y que son activos digitales en los que se le asigna un valor y que por su propia naturaleza, la escasez o lo limitado de su existencia, pues como todo en el mercado, ¿no? Supply and demand, ¿no? Oferta-demanda va a incrementar o va a bajar su valor.
En México ya estamos viendo esto no de forma regulada, ¿no? Pues como mencionaba hace un momento, pues la práctica está yendo más allá o más rápido que lo que va la legislación y la regulación en ciertas áreas. Esta es una de ellas, ¿no? Ya existen proyectos o se tienen las bases, los fundamentos para regular este tipo de actividad y la inversión, pero es más que la inversión en sí, es cómo reconocerla, ¿no? Y repito, pues es el tema de un registro, llevar una cadena de transmisión del título, ¿no? El reconocimiento de quién es el tanto propietario, quién es derechohabiente de este bien, ¿no? Y es donde estamos ahorita, pero es algo que, vaya, en la práctica mencionábamos, ¿no? Estos pool de capitales entre Friends and Family para hacer un desarrollo, pues funciona de forma similar, ¿no? Ya ahorita, pues vayan ante esa franqueza, la cercanía, la confianza que hay de tener a gente pues íntima, ¿no? En un negocio, pues te da bueno, pues le invierto un 10, me llevo el 15, vamos a desarrollar para tirarle a un 40, ¿no? Vaya, son las pláticas comunes que a veces lo documentas con un apretón de manos. Ahorita, pues vaya, pues ya va a ser, hagámoslo de manera tecnológica, informática, ¿no? Tal vez a través de una aplicación o entrando en un esquema a través de una empresa, ¿no? Que vaya, pues la herramienta principal será el blockchain por otro tipo por sus propias características y de inviolabilidad, vaya, de certeza, ¿no? Que es lo que todo inversionista busca en cuanto a uno ya que invirtió, tener ese registro de reconocimiento de la titularidad, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y vaya, eh, retomando un poco lo que decías, de China, ¿dónde está el impacto y para dónde va? O sea, pues vaya, China es una potencia mundial sin duda y digo, el mejor ejemplo, pues ahorita lo vimos, ¿no? Hace cosa de mes y medio en materia inmobiliaria, pues nos puso a temblar a todos de nuevo, ¿no? Viendo otra posible escenario de las subprimes como hubo en el 2008, ¿no? Por ahorita su tema inmobiliario y es algo residencial, ¿no? Vaya, o sea, no entrábamos todavía a temas de infraestructura productiva, ¿no? Y entonces, pues sí es algo que hay que considerar y sí coincido contigo que ya más allá de una globalización, que esa ya va a estar y se que llegó para quedarse, ¿no? Es tratar de fortalecer las regiones, ¿no? Y esto, pues, ya lo estamos viendo ahorita. Gracias, Daniel. Finalmente, Mariano, de acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿cuáles son esas variables a considerar para invertir profesionalmente? ¿Y cuál es la diferencia entre la inversión tradicional y la inversión profesional? Bueno, yo creo que la gran diferencia es la visión, ¿no? O sea, la visión tradicional generalmente es local, eh, generalmente es repetitiva en el mismo segmento de activos eh, y no considera el ciclo del mercado, que creo que es lo que manda en este tipo de inversiones, ¿no? Todos los mercados atraviesan un ciclo de subidas, bajadas, correcciones, recuperaciones. Por lo tanto, creemos que una de las variables que más valor aporta en la inversión inmobiliaria claramente es la lectura del ciclo, que te permite, en vez de obtener, como se obtiene en largo plazo, una tasa real cero, que es equivalente a la inflación, obtener en los periodos de recuperación, solamente por esa variable, 10, 12, 15% anuales por encima de la inflación, ¿no? Esa es una variable crítica importante. Luego, bueno, está la variable tradicional de la renta, que es la que todo el mundo conoce, digamos, y generalmente captura. Y la tercera variable es el entrar digamos, ganando dinero, ¿no? O sea, en una inversión inmobiliaria tradicional, cuando tú firmas el cheque pierdes el 10% de tu patrimonio porque el costo transaccional de entrada y salida, a pesar que estamos en el año 2022, todavía es el 10%, o sea, entre comisiones y escritura es una locura.
con lo cual pierdes el 10% de tu patrimonio el día que firmas el cheque. Entonces, para ganar dinero necesitas sí o sí comprar debajo del valor de mercado, que es una de las grandes ventajas todavía frente a la inversión financiera. Cuando era muy pequeño miraba qué ventajas podía generar, digamos, aprendiendo a invertir, y comparaba el mundo financiero y el mundo inmobiliario y veía que en el mundo financiero era muy difícil aportar valor, ¿no? Porque al final de una acción, tengas $1000 o 1000 millones, sepas mucho o poco, todo el mundo la compra al valor que vale cada día. En cambio, en real estate, hoy todavía, si tienes volumen, sofisticación, estás en el mercado adecuado y demás, puedes adquirir un activo hoy 30 o 40% debajo de lo que vale hoy. Entonces, eso te permite entrar ganando mucho dinero, ¿no? Generalmente, el inversor tradicional, tal vez no con esta visión de fondos global y financiera, asocia que la forma de ganar dinero en la inversión inmobiliaria es desarrollando, es decir, construyendo, ¿no? Pero generalmente los fondos que nos dedicamos a adquirir activos distress en mercados oportunos, ganamos lo mismo que gana un desarrollador en 4 años, con los riesgos que eso implica el día que firmamos el cheque en la escritura, ¿no? Con lo cual, de hecho, los 200 fondos más grandes del mundo, eh, que gestionan 8.5 trillones de dólares, y lo concentran el 84% en Europa y Estados Unidos, ninguno de ellos desarrolla, ¿no? Entonces, creemos que es clave la visión del ciclo del mercado, la visión de la adquisición distress, cambiar el concepto este de location versus timing, es decir, la location está muy bien si quiero ir a vivir a un lugar lindo, bonito, o ir a trabajar a una buena oficina, pero en el negocio inmobiliario, de la inversión inmobiliaria, el concepto es timing, cuándo entro y cuándo salgo. Cada 20 años, generalmente, dependiendo de cada mercado y tipo de activo, tenemos una oportunidad única durante 5 o 7 años de apreciar altas tasas. El tema es leer ese tema, ¿no? Y estar dispuesto a desplazarse de un mercado a otro, que es lo incómodo generalmente, ¿no? Generalmente la inversión tradicional es muy, muy local, y es muy difícil, eh, localmente, digo, es para genios, nosotros no lo somos, por eso tuvimos que salir a ganarnos la vida, desplazándonos de un mercado a otro, ¿no? Porque ganar dinero, altos retornos en un mismo mercado de manera sostenida, nosotros creemos que es prácticamente imposible, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Me quedo Y con ahora sí, visión y timing. No sé si hay alguna pregunta, Adrián, ¿no has visto? Es que alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacerle a los ponentes. Eh, En el chat del Zoom enviaron un par. Esta no sé en realidad si es para Mariano o para Rodolfo. En realidad tiene que ver un tema con la pues, cierta seguridad que te puede dar una inversión inmobiliaria versus una inversión financiera. ¿Cómo lo ves tú, Rodolfo, en ese sentido? Y Mariano, ¿tú qué ves? O sea, más bien la pregunta clara es, ¿qué estabilidad o qué diversificación me recomiendan comparado la inversión inmobiliaria con la inversión financiera? bueno, yo digo que la inversión inmobiliaria, entendiendo el ciclo del mercado, y teniendo la capacidad de comprar distress, o sea, debajo del valor del mercado, para mí no hay nada más seguro. Es decir, si tú entras a un mercado que ha caído 30, 40, 50%, que ya tienes evidencias que empezó a recuperar, y a su vez compras 20 o 30% debajo de lo que vale en ese momento, y a su vez ese costo está por debajo del valor de reposición, y a su vez estás en un mercado desarrollado en donde el costo de reposición es cierto, es decir, digo cierto porque en países desarrollados, subdesarrollados como Argentina, por ejemplo, el costo de construcción pasa de $1500 a 400, dependiendo de cómo fluctúa el tipo de cambio. En cambio, en un país desarrollado, si mirás 30 años hacia atrás, le quitas la inflación y el costo de construcción está ahí, ¿no? Entonces, eh, yo no conozco ninguna inversión más segura que esta y con mayor potencial, digamos, en este binomio riesgo-rentabilidad que la inmobiliaria, por eso nos dedicamos a esto, ¿no?
financiero no puedo opinar porque cada vez que invertí perdí dinero, con lo cual no soy la persona indicada para eso. Rodolfo. Yo solo agregaría, digo, no, que hoy hay una ventaja y creo que va a ir creciendo conforme los inversionistas, sobre todo de alto patrimonio, así lo demandan, de vehículos con los cuales puedes ganar oportunidad para entrar y salir al sector inmobiliario que antes a lo mejor no existían, ¿no? Y ya hablamos de varios, ¿no? De las fibras, los ECADES, todas esas figuras, incluso fondos de inversión, ¿no? En donde puedes de un día para otro o de una semana para otro estar invertido en el segmento sin tener que andar buscando socios, ni desarrolladores en particular, ni inversionistas profesionales, ¿no? Sino, creo que la misma demanda de un activo que, como bien dice Mariano, es quizá lo más seguro que hay, eh, y que requiere una visión de largo plazo, pues ha propiciado que existan estos vehículos. Yo creo que hoy en día pues es un ambiente mucho más facilitador que lo que había antes. Desde el punto de las inversiones financieras, ¿no? O sea, ya una cartera, y lo vemos nosotros con nuestros clientes, pues lo que estamos buscando ya no es solo la inversión tradicional en bonos, en acciones, sino que estamos tratando siempre de agregarle el tema de alternativos, y el alternativo por excelencia son los bienes raíces. Y yo agregaría, y creo que es importante, es el tema de visión. ¿Qué quieres como familia? ¿Qué quieres como family office? ¿Dónde quieres ver tu inversión a largo plazo? Y diversificación. No todos los huevos en la misma canasta, pero es un tema de visión. Pero adelante, Daniel. Y que ahí, vaya, yo creo que el que lo conjuga, ¿no? Ahorita, de los que mencionabas, también pues están los SERPIs, ¿no? Que ahorita han tenido ese incremento porque, vaya, pues, tienen una visión de mercado, vaya, un inversionista lo está viendo propiamente la fluctuación, la variación en mercados, ¿no? Aunque lo que sí hemos notado es que el inversionista tradicional busca pues la inversión tradicional, ¿no? Lo novedoso siempre trae ahí un poco o sea, son dubitativos a la hora de tomar esa opción, ¿no? Pero sí es otro instrumento que está ahorita, ¿no? Y que está teniendo un incremento por lo menos de interés, ¿no? Ya cada vez lo vemos más, acá en Viva están ahí colocándose mayormente, o sea, entonces es algo que sí ya es una alternativa real, ¿no? Al día de hoy. Sí. Adrián, ¿alguna otra pregunta? Perdón, Mariano. Pues es que se hablaba sobre el tema de las estructuras y las opciones que había, ¿no? Pero bueno, ahorita ya se abordó el tema de las fibras, de los fondos de inversión, SERPIs, ECADES. Entonces, pues creo que esa está cubierta, ¿no? Cualquier otra adicional les comento. Y sabes que yo creo que el rol de cada uno de ustedes, los que están aquí presentes, en la profesionalización de la recomendación a las familias que representan, a los fondos que representan, en decir, oye, hay otras alternativas, están los SERPIs, está quitarte esta mentalidad tradicional de inversión. Hoy el mercado es mucho más sofisticado. Entonces yo sí me quedo con ese tema que tú decías, visión y timing y alternativas, ¿no? Para que ustedes les puedan recomendar a sus clientes, a ustedes mismos, decir, oye, pues cuáles son estas nuevas alternativas que existen para inversión. El mundo ya es mucho más sofisticado. Y me gustaría que cerraran cada uno de ustedes con algún pequeño mensaje para cada uno, que se lleven algo en la mente la audiencia. Por favor. Sí, si me permite usarla sobre todo para los que están en... Sí, nada más una precisión, Mariano, porque hablabas que cada 20 años aparecen como estas oportunidades inmobiliarias que durante 4, 5, 6 años podemos obtener tasas de rendimiento constantes a buen nivel. ¿De qué nivel estamos hablando? Era mi curiosidad. Generalmente, bueno, depende de la profundidad de la corrección que haya tenido el mercado. Va a estar asociada un poco la tasa de recuperación, pero generalmente esas tasas de recuperación están en torno a 10, 12, 15% anual. Y pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, Argentina 2002-2007 subió un 15%,
15,8% en dólares. Estados Unidos, con la caída en el 2008, del 2010 al 2015, por ejemplo, Brickell o Miami en general, estuvo en torno al 13,5%, ¿no? España, desde el 2016 al 2020, antes del COVID, también estuvo en apreciaciones, o sea, en fases de recuperación, que ni siquiera jugás con el incremento de valor, ¿no? La expansión del mercado, estás jugando con la recuperación del mercado, de lo perdido, básicamente. Y España, como les decía, también están, por ejemplo, el año pasado estuvo en torno a 8% España de recuperación de valor después de la corrección que había sufrido en COVID, ¿no? Con lo cual, y este año se empieza a acelerar, con lo cual prácticamente en la fase de recuperación y expansión estás en tasas de apreciaciones anuales en torno al 10%. Otra de las características de lo inmobiliario que nosotros vemos frente al financiero, que es mucho más predecible, es decir, las tasas de recuperación o corrección, los periodos llevan entre 4 y 6, 7 años. Entonces, mirando ciertos gráficos, no es necesario ser vidente, digamos, como para ver por dónde va la cosa, ¿no? En cambio, en el mundo financiero entiendo que es mucho más difícil predecir qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces, eso también creo que genera más certidumbre a la hora de pronosticar y tomar decisiones. No sé si respondí más o menos. Sí, 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 lo que me estás diciendo es que al final de cuentas en mercados especulativos, porque eso es como lo entendería, o sea, después de una crisis, que podría ser lo de Argentina o de la subprime en Estados Unidos, entran como ciertos gags, ¿no? Para invertir y podemos lograr hasta 10, 12, 15% anual. Y en mercados estables, que no tengamos, o sea, por ejemplo, invertir en Argentina me parecería complicado, ¿no? No, cualquier mercado del mundo, digamos, eh, independientemente de si sea desarrollado o no, estable o no, transita esa situación cuando atraviesa una crisis en su fase de recuperación posterior, ¿no? O sea, independientemente al mercado. Pasa en todo el mundo, digamos. Aquí en México entiendo que fue muy estable los últimos 20 o 30 años el mercado y tal vez no se produjo ninguna crisis lo suficientemente importante que haya permitido ver esta fase de recuperación que vimos en Europa, en Estados Unidos, en Argentina y en otros países, ¿no? Pero la tasa de largo plazo, digamos, de un inmueble, generalmente en moneda dura, equivale a la inflación, ¿no? Es decir, si lo medimos en dólares, equivale a la inflación de Estados Unidos, si lo medimos en euros, a la inflación de Europa, pero generalmente la tasa de apreciación real es cero. La real es cero. La nominal va a depender de la inflación que haya en ese mercado en ese momento. ¿Me explico? Sí, con toda claridad. Y Gracias. en los mercados estables, como podrías hablar de España o Estados Unidos, las inversiones inmobiliarias, ¿dónde las recomiendas? Yo quitaba, obviamente, ahorita oficinas, ¿no? Pero entre el turismo y la residencia, residencial, entre el mercado residencial y el mercado turístico, Bueno, o el comercial, no sé si te sigue llamando la atención el mercado comercial. sí, Estados Unidos, como hablábamos, está demasiado inflado según nuestra visión. Nosotros en el único mercado que continuamos invirtiendo, en el resto ya estamos terminando la fase de desinversión, es en una ciudad, digamos, que había cenizas hace 6 años atrás, Detroit, que es una ciudad que cayó en bancarrota, y cuando Estados Unidos ya había recuperado lo perdido durante el 2008, en el 2015, Detroit recién tocaba fondo, y a diferencia del resto del mercado de Estados Unidos, que había caído un 47%, Detroit había caído un 78%. Por lo tanto, Detroit todavía está 44% debajo de los niveles del 2008, mientras que el resto del país está 55 arriba. Entonces, ese es el único mercado que todavía continuamos manteniendo nuestro inventario y hemos visto duplicado el valor los últimos 5 años, ¿no? Entonces, en lo que es Europa, yendo más precisamente a España, como comentábamos, el sector de hotel nos gusta mucho, pero bueno, hay que tener el apetito a convivir con un negocio, porque digamos,
es un negocio de explotación, que más allá de que lo delegues o lo rentes, bueno, tiene un nivel de gestión o de riesgo tal vez distinto a un activo más patrimonialista, que uno lo puede conservar sin demasiadas preocupaciones, digamos, en lo que es la explotación de ese activo. Pero sí, claramente es un activo que ha corregido en torno a 20-25% durante el COVID, y todavía hay muchas oportunidades. Principalmente, o sea, nosotros en todo lo que es adquisición de activos distrés en bancos y en subastas, hemos buscado un nicho para diferenciarnos de los grandes fondos que invierten en activos de 20 o 30 millones en adelante, que requieren poca gestión, es decir, activos que tal vez ya están en flujo, alquilados a grandes empresas y demás, y allí es muy difícil conseguir oportunidades, porque hay pocos activos y los bancos que tienen estos activos, como saben que hay pocos y hay mucha demanda de todos los grandes fondos, estructuran procesos competitivos en donde invitan a todos los fondos y siempre parece algún fondo muy generoso que le sobra el dinero y termina pagando inclusive hasta por encima del valor del mercado, que es lo contrario a lo que buscamos nosotros. En cambio, en activos de entre 3 y 15 millones, allí ya gran cantidad de fondos no le interesa por el costo de hacer el underwriting, el due diligence y gestionar inversiones tan pequeñas. Y cuanto más gestión estés dispuesto a hacer, digamos, cuando me refiero a gestión, hay gestión jurídica o gestión física del activo, ¿no? Jurídica, podemos comprar deuda con colaboración del deudor, que en el momento que le compro la deuda al banco me cede el activo, con lo cual acoto el riesgo de ejecución y el plazo de ejecución. Podemos comprar la subasta en forma directa, comprar la cesión de la subasta que el banco se asignó y se adjudicó y nos cede antes de inscribirlo, o comprarle finalmente el activo ya adjudicado al banco. Y desde el punto físico, podemos comprar acá un activo con flujo y ya rentado, un activo vacío que no tiene flujo, con lo cual tengo una gestión para agregarle valor. Puedo comprar un activo que no tenga flujo y además tenga que rehabilitarlo, o puedo comprar un activo que inclusive esté ocupado, no tenga posesión, es decir, esté ocupado por un moroso, un inquilino moroso, o un ocupa ilegal que pateó la puerta y entró a ocuparlo. Entonces, cuanta más gestión estoy dispuesto a hacer y a convivir, más retorno tengo, porque más castigo el valor en la compra y más valor añadido tengo, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta como para cerrar, el mayor volumen que hay todavía en los bancos es residencial, pero el COVID ha despertado oportunidades en el sector comercial, como es hoteles y locales comerciales principalmente, porque retail, oficinas, como le comentaba antes, han bajado los valores de renta, pero digamos, como sigue habiendo mucha ocupación y muy poca vacancia, los tenedores, los propietarios, que generalmente ya no son bancos, porque hay muy poco activos de oficinas en bancos, o sea, son tenedores privados, no están reconociendo la pérdida de valor que realmente tuvo en el flujo, y están confiando que ese flujo se estabilice pronto y esa pérdida de valor no exista. Con lo cual no vemos oportunidades prácticamente hoy en el sector oficinas. No sé si contesté, disculpen si me extiendo, pero me van apareciendo cosas. Pues muchas gracias, Mariano. Por tiempo, vamos a dar, por finalizar la sesión, quiero agradecer a nuestros ponentes, a ti, Rodolfo, Anel y Mariano, por haber tomado el tiempo de compartir con la audiencia sus experiencias, y les pido un caluroso aplauso para los ponentes.